Welcome to our Spanish storytelling series. Get ready for a 4-part adventure. First, the story in Spanish with English subtitles, followed by a Spanish reading, then 3 questions to test your understanding, and lastly, a quick dive into new vocabulary. Let's explore the beauty of language together. Comencemos. El niño que odia la escuela. The boy who hates school. Arthur es un niño que no le gusta la escuela. Arthur is a boy who does not like school. Piensa que es aburrida y que es mucho trabajo. He thinks it is boring and too much work. Cada mañana, Arthur finge estar enfermo Every morning, Arthur pretends to be sick para poder quedarse en casa. so he can stay home. Cuando va a la escuela, When he does go to school, a menudo se salta las clases y nunca hace su tarea. he often cuts classes and never does his homework. Al principio, Arthur está contento de evitar la escuela. At first, Arthur is happy to avoid school, Pero pronto las cosas empiezan a cambiar. but soon things start to change. Arthur nota que sus amigos aprenden cosas nuevas todos los días. Arthur notices that his friends are learning new things every day. Hablan sobre actividades divertidas They talk about fun activities y lecciones emocionantes. and exciting lessons. Pero Arthur no sabe de qué están hablando. But Arthur doesn't know what they are talking about. Comienza a sentirse excluido. He begins to feel left out. Cuando su maestra le hace preguntas, When his teacher asks him questions, Arthur no sabe las respuestas. Arthur doesn't know the answers. Empieza a sentirse preocupado y triste. He starts to feel worried and sad. Check out the description below for a free PDF copy of this story. Back to the video. Un día, Arthur ve a sus amigos jugando un nuevo juego One day, Arthur sees his friends playing a new game que aprendieron en la escuela. they learned at school. Quiere unirse a ellos, pero no sabe cómo jugar. He wants to join them, but he doesn't know how to play. Arthur se da cuenta de que al faltar a la escuela, Arthur realizes that by skipping school, se está perdiendo
el aprendizaje y la diversión. He is missing out on learning and fun. Decide que es hora de cambiar. He decides it is time to change. Al día siguiente, The next day, Arthur va a la escuela con un nuevo plan. Arthur goes to school with a new plan. Prestará atención en clase y hará su tarea. He will pay attention in class and do his homework. Al principio es difícil, At first, it is hard, pero pronto Arthur comienza a entender las lecciones. but soon Arthur starts to understand the lessons. Se siente orgulloso cuando termina su tarea He feels proud when he finishes his homework y obtiene buenas calificaciones. and gets good marks. Arthur descubre que la escuela no es tan mala después de todo. Arthur discovers that school isn't so bad after all. Aprende cosas nuevas, juega con sus amigos e incluso se divierte. He learns new things, plays with his friends, and even has fun. A partir de ese momento, From then on, Arthur va a la escuela todos los días con una sonrisa. Arthur goes to school every day with a smile. Sabe que trabajar duro y ser responsable He knows that working hard and being responsible lo hace sentirse feliz y orgulloso. makes him feel happy and proud. Y esa es una buena sensación. And that is a good feeling. If you enjoyed this story, please click the thumbs up button and subscribe to our channel if you haven't already. Now let's listen to the story exclusively in Spanish. Try to repeat after the narrator. El niño que odia la escuela. Arthur es un niño que no le gusta la escuela. Piensa que es aburrida y que es mucho trabajo. Cada mañana, Arthur finge estar enfermo para poder quedarse en casa. Cuando va a la escuela, a menudo se salta las clases y nunca hace su tarea. Al principio, Arthur está contento de evitar la escuela. Pero pronto las cosas empiezan a cambiar. Arthur nota que sus amigos aprenden cosas nuevas todos los días. Hablan sobre actividades divertidas
y lecciones emocionantes. Pero Arthur no sabe de qué están hablando. Comienza a sentirse excluido. Cuando su maestra le hace preguntas, Arthur no sabe las respuestas. Empieza a sentirse preocupado y triste. Un día, Arthur ve a sus amigos jugando un nuevo juego que aprendieron en la escuela. Quiere unirse a ellos, pero no sabe cómo jugar. Arthur se da cuenta de que al faltar a la escuela, se está perdiendo el aprendizaje y la diversión. Decide que es hora de cambiar. Al día siguiente, Arthur va a la escuela con un nuevo plan. Prestará atención en clase y hará su tarea. Al principio es difícil, pero pronto Arthur comienza a entender las lecciones. Se siente orgulloso cuando termina su tarea y obtiene buenas calificaciones. Arthur descubre que la escuela no es tan mala después de todo. Aprende cosas nuevas, juega con sus amigos e incluso se divierte. A partir de ese momento, Arthur va a la escuela todos los días con una sonrisa. Sabe que trabajar duro y ser responsable lo hace sentirse feliz y orgulloso. Y esa es una buena sensación. Answer these 3 questions and write your answers in the comments. ¿Por qué Arthur finge estar enfermo? Why does Arthur pretend to be sick? A. ¿Le encanta quedarse en casa? B. ¿No le gusta la escuela? O C. ¿Quiere jugar afuera? A. He loves staying home. B. He does not like school. Or C. He wants to play outside. ¿Qué se da cuenta Arthur que se está perdiendo al faltar a la escuela? What does Arthur realize he is missing by skipping school? A. ¿Juegos divertidos con sus amigos? B. ¿Tiempo para ver televisión? O C. ¿Meriendas en casa? A. Fun games with his friends. B. Time to watch TV. Or C. Snacks at home. ¿Cómo se siente Arthur después de empezar a hacer su tarea? How does Arthur feel after he starts doing his homework? A. Triste y aburrido. B. Feliz y orgulloso. O C. Cansado y confundido. A. Sad and bored. B.
happy and proud? Or C, tired and confused? Here are some phrases we learned today. Try to take a note of them if you can. No le gusta. Does not like. Fingir estar enfermo. Pretend to be sick. Faltar a clases. Cut classes. Hacer tarea. Do homework. Aprender cosas nuevas. Learn new things. Sentirse excluido. Feel left out. Jugar con amigos. Play with friends. Tiempo de cambiar. Time to change. Prestar atención. Pay attention. Feliz y orgulloso. Happy and proud. Thank you for joining us on this language learning journey. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more engaging content. Make sure to ring that notification bell too, so you never miss out on our latest language lessons. Your support is what motivates us to continue creating these exciting stories and lessons just for you. Stay tuned, and let's keep learning together. Muchas gracias, mis amigos. Hasta luego.